vamos a hablar de una disciplina muy apreciada y admirada, pero que quizás a veces nos resulta un tanto lejana, como que no la comprendemos bien. Y me refiero al ballet. Hoy día les vamos a contar la historia del ballet en el Perú. Seguramente si yo digo ballet, ustedes podrán decir Cascanueces o El Lago de los Cisnes, sobre todo porque hace algunos años hubo una película muy famosa llamada Cisne Negro, protagonizada por Natalie Portman, donde ella interpretaba a una bailarina. Pienso que tal vez las mujeres tenemos el ballet más cercano, porque muchas seguro han llevado clases de chicas, ¿no? Con su tutú rosado. En todo caso, el ballet se practica y se practica mucho en el Perú. Su historia se remonta, grosso modo, a mediados del siglo XX y hoy la vamos a conocer. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Antes de hablar de ballet, tenemos que hablar de danza. La danza es una de las expresiones corporales más ancestrales en la historia del ser humano, quien desde tiempos remotos danzaba al compás de los sonidos de la naturaleza. Con razón, se dice que la danza es el lenguaje del cuerpo. El hombre danza desde las épocas primarias, ¿no? Es la forma de manifestarse en su esencia, de transmitir su sentir. La danza no es solo danza, ¿no? Es arte y el arte está en todos los aspectos que la danza cubre. La danza es comunicación. La música, la danza, para mí es la vida. El ballet es una forma de danza cuyos movimientos se basan en el control total y absoluto del cuerpo. El ballet soy yo y es el mundo en el que me rodeo, ¿no? El ballet para mí es oxígeno. No vivo sin esa disciplina dentro de mí. Mira, es mi vida, porque en realidad he estado ligada al ballet, como te digo, desde los 3 años. No sabría qué hacer sin el ballet, ¿no? Los orígenes del ballet en el mundo los podemos encontrar en Italia, en la época del Renacimiento. Es más, fue en Milán donde se fundó la primera escuela de danza y coreografía. En Italia floreció mucho el ballet. Catalina de Médicis lo llevó a Francia y en Francia tuvo mucho éxito. Rey Luis XIV le gustaba mucho, incluso él mismo también bailaba. En esa época
prácticamente bailaban solamente los hombres, no bailaban las mujeres. Ese es un detalle poco conocido. Al principio solo bailaban los hombres. Hoy sabemos que bailan mujeres y hombres. Bailaban solamente los hombres con máscaras, incluso hacían papeles femeninos también, y de ahí probablemente viene la idea que había antiguamente de que el ballet no es para los hombres porque los veían muy femeninos cuando hacían los papeles de mujeres, ¿no? Y cuando lo llevó Catalina de Médicis a Francia, ya fueron cambiando las cosas, comenzaron a bailar las mujeres también, y ya los hombres quedaron en muchos sentidos un poco rezagados detrás de las mujeres, porque el público quería ver a las grandes bailarinas de esa época. Los reyes iban al teatro a ver a los ballets, eran muy gustados. Fue Luis XIV, conocido como el Rey Sol, quien creó las primeras escuelas de ballet en Francia. Desde Francia, el ballet se propagó por el resto de Europa. De ahí pasaron los maestros franceses, sobre todo, por ejemplo, Petipa, que fue a Rusia, Bournonville, que fue a Dinamarca. Fueron maestros franceses muy buenos que llevaron el ballet ya a otras partes del mundo también. En Rusia, Petipa encontró un pueblo muy dado a la danza, con muy buen oído, mucho sentido del baile, y por eso tuvo un gran éxito allá. Los grandes ballets del repertorio mundial, la mayoría son con coreografías del maestro Petipa, como El Lago de los Cisnes, Cascanueces, Don Quijote, La Bayadera. Coronel de Basile fue un director de ballet ruso que emigró a Francia a causa de la revolución en su país y fundó la Ópera Rusa de París. De Basile fue decisivo en la introducción del ballet en Sudamérica. El coronel de Basile armó un grupo de bailarines rusos con el que viajó por todo el mundo. Vinieron a la Argentina, también pasaron por Lima. Aquí bailó también Ana Pavlova. A comienzos del siglo XX, Buenos Aires y Río de Janeiro recibieron la visita de grandes figuras de la danza, como la norteamericana Isadora Duncan, para muchos la creadora de la danza moderna en el mundo. Pero nuestra capital no se quedó atrás. Lichi Garland, en su libro Primeros Pasos, el ballet y la danza moderna en el Perú, señala que 1917 fue el año en que la ciudad de Lima abrió los ojos al ballet clásico, a la llamada danza culta. De hecho, ese mismo año recibimos la visita de la archiconocida y mundialmente famosísima bailarina rusa Ana Pavlova, que se presentó en el Teatro Municipal. No me refiero a este Teatro Municipal donde estamos, sino a lo que hoy conocemos como Teatro Segura, que en ese entonces se llamaba Teatro Municipal. Ana Pavlova, según los entendidos, representaba lo más avanzado de las innovaciones del ballet mundial y llegó a nuestro país acompañada de un enorme séquito de bailarinas de nombres
impronunciables. Para muestra, un botón. Plastoyevska, Bustsova y Lindovskaya. El impacto que causó Ana Pavlova fue enorme y de inmediato se convirtió en musa de pintores, escritores y poetas que habitaban nuestra ciudad. Recordemos que esa era la época de oro de periódicos como La Prensa. Y en Lima convivían escritores como Euren, Mariátegui, Valdelomar, Yeroy, toda esa gentita. A Lima también llegaron la bailarina francesa Fleiné Berbist, la excéntrica danzante española Carmen Tórtola Valencia y la suiza Norka Ruskaya, célebre por haber alborotado a la ciudad al bailar la danza fúnebre de Chopin en el Cementerio General. En la década de 1920 arribó el coreógrafo italiano Enzo Longhi, quien había sido contratado para encarnar al virrey Amat en la película La Perriccioli. Longhi se quedó en la capital y en 1935 fue el creador de la Academia Municipal de Ballet. Acá el primer maestro que abrió una academia de ballet fue el maestro Enzo Longhi, que era un italiano, que lo trajo la ópera para hacer unas coreografías para una de las óperas que iban a dar acá. Una de las alumnas de Longhi, que era Rosita Ríos, viajó a Chile para perfeccionarse cuando Longhi ya falleció y vino acá y abrió la primera escuela de ballet abierta por una peruana, digamos. Y con ella fue cuando yo comencé a bailar también, que ella fue mi primera maestra. En la década de 1940 llegaron a América muchos artistas europeos, escapando de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. De Alemania tiene que salir muchísima gente, entre ellos los bailarines, que tienen que salir primero hacia Francia, luego hacia Inglaterra, y de ahí vienen acá a Sudamérica, Norteamérica, y hay toda la influencia alemana, de la danza expresiva alemana. Una institución emblemática del ballet en el Perú fue la Asociación de Artistas Aficionados. Aquí empezó la danza en 1939 en su histórico local de Gironica, en el centro de Lima, al lado del Teatro Municipal. Acá, en la danza, empieza en el año 1939, gracias al impulso y al tesón de Corina Garland. Ella era una amante de las artes y de la danza. Lleva a la danza a otro nivel. Deja de ser la danza una cuestión decorativa en las niñas para mostrarse ante la reunión familiar, como la niña que tocaba el piano, y es ahí donde se genera la escuela de danza de la Asociación de Artistas Aficionados. En 1942, esta escuela cobró mayor relevancia gracias al impulso de la bailarina norteamericana Kay McKinnon en la dirección. Una presencia clave en el desarrollo de la danza en la Asociación de Artistas Aficionados fue el bailarín Dmitri Rostov. Aprovecho para pedirles que sean tolerantes con mi pronunciación de ciertos nombres y ciertos términos en este programa, por favor.
Rostov llegó al Perú en 1943 como parte del famoso Original Ballet Russe, una compañía europea que hacía giras por Latinoamérica, mientras que en Europa tenía lugar la Segunda Guerra Mundial. Rostov dirigió el ballet de la asociación por muchos años, de hecho, en su época de mayor esplendor. Y en la década de 1950, él promovió las llamadas temporadas internacionales de ballet clásico en el Perú, que nos permitieron ver a figuras como Alicia Alonso y al coreógrafo ruso David Lichaine. Acá han pasado casi todas las coreógrafas, directoras nacionales. Tenemos el caso de Lucy Tegle, directora del Ballet Municipal, Olga Chimasaki, quien fue directora por muchos años del Ballet Nacional, está Carmen Muñoz, Diana Cané. Ahí tú veías a Ricardo Blume, Savika Malich, ¿no? Orlando Sacha, todos esos grandes artistas. Y también Jean Tarnaby, que hizo el coro. Un importante bastión de la danza en el país ha sido la ciudad de Trujillo. Tanto así que en 1962 se fundó el Ballet de Trujillo, dirigido por Estela Puga. Trujillo siempre ha tenido predominancia en la danza, como la segunda capital de la danza en el país. Estela Puga ha hecho un trabajo siempre muy interesante allá, con los festivales de ballet. Tuvo una colaboración muy cercana con el Ballet Nacional de Cuba, creó una escuela, importaron buenos maestros y, por ejemplo, el Ballet Nacional tiene varios artistas, ¿no? Bailarines que provienen de Trujillo. Volvemos con el ballet del Teatro Municipal y con Cascanueces y el Lago de los Cisnes. En 1964 se creó la escuela y el grupo de danza de la Universidad de San Marcos. Por ese entonces, el rector de esa institución era nada menos que Luis Alberto Sánchez. El primer director del Ballet de San Marcos fue el bailarín francés Roger Fenonjoie, egresado de la Ópera de París. Él introdujo la técnica francesa de ballet en el Perú, creó el Conservatorio de Danza de San Marcos y promovió una formación mucho más profesional. Hubo una preciosa primera etapa que se formó alrededor de un maestro francés, una estrella de la Ópera de París, que se llamó Roger Fenonjoie. En 1972, la bailarina y maestra Beth Stastny asumió la dirección y la reorganización del Ballet de San Marcos. Ella había estudiado en el Royal Ballet School de Londres, la Real Escuela de Ballet de Londres. Siempre estuvo muy interesada en la investigación y en vincularse con el mundo dancístico contemporáneo. Beth Stastny fue directora del Ballet sanmarquino por 46 años, siempre aquí, en la Casona de San Marcos. Yo cambié un poco el rumbo
porque me pareció muy importante la búsqueda, la investigación, danza contemporánea, danza creativa, no solamente lo tradicional del siglo XIX, ¿no? Eso es muy bello, maravilloso, pero yo pensé, siendo la universidad, el trabajo es la investigación sobre todo. Entonces, en estos años hemos podido tener muchos invitados, estoy hablando de los años 70, muchos invitados de Inglaterra, Estados Unidos, Rusia también, tuvimos el maestro Plisetski muchos años. Así que la gente joven han aprendido mucho, como por ejemplo Gina Nateri. Yo estudié en lo que se llamaba Conservatorio de Danza de la Universidad de San Marcos. Cuando se crea esa escuela, se crea como un nombre de conservatorio. Y yo fui la primera promoción en graduarse. De 60 se graduó una. Y siempre Ballet San Marcos ha jalado un público de edades universitarias, ¿no? Esa es una edad en que se interesa a la gente por bailar. Las dos van evolucionando, ¿no? La técnica clásica no es como se bailaba en 1920, y la danza moderna va evolucionando, las técnicas van evolucionando y vamos presentando espectáculos que son contemporáneos. Sin duda, una institución del ballet en el Perú es la maestra Lucy Telge. Ella empezó sus estudios en la Academia de Rosita Ríos. Permítanme hacer una salvedad en este momento. No Rosita Ríos, la famosa cocinera, sino Rosita Ríos, la famosa profesora de ballet. También fue discípula del maestro italiano Enzo Longhi. Luego continuó sus estudios en la Asociación de Artistas Aficionados, donde se convirtió en profesora en 1958 y 2 años más tarde dirigió ese ballet. En 1967, Lucy Telge fundó su estudio de ballet y continuó especializándose en escuelas de Europa y Estados Unidos, como la School of American Ballet de Nueva York, la Escuela del Ballet Americano de Nueva York. Yo daba siempre los espectáculos en el Teatro Municipal y había dado ya Coppelia, había dado Giselle, había dado la Filmar Gardé, muchos ballets de repertorio. Pero vino de director de los teatros municipales un señor que dijo que no se podía ya dar los teatros a las academias, sino que solamente a grupos profesionales. Entonces yo me quedaba en el aire porque no tenía dónde dar mis funciones, porque los únicos teatros grandes que habían apropiados como para dar las obras, que a mí me gustaba siempre dar las obras del repertorio mundial, no se podían dar en otra parte. Dije, bueno, habrá llegado el momento de largarse al proyecto de hacer un ballet profesional. Y fui a hablar con el entonces alcalde de Lima, que era el arquitecto Orrego, y conversamos con él, le explicamos nuestra situación y le dije, yo tengo los bailarines, tengo las músicas, tengo los vestuarios, tengo las coreografías, las escenografías, lo único que me falta es un nombre profesional para poder bailar en el Teatro Municipal. A él le encantó la idea de hacer el ballet municipal y así fue como lo formamos. En 1983, Lucy Telge formó el Teatro Municipal y 3 años más tarde estrenó por primera vez en versión completa y con gran éxito el famoso ballet El Lago de los Cisnes. Desde entonces,
Su labor ha sido incansable en la formación de bailarines y coreógrafos. De hecho, si pensamos en ballet en el Perú, definitivamente uno de los primeros nombres que viene a nuestra cabeza es el de Lucy Telge. Comenzamos con 5 parejas de bailarines, 5 chicas y 5 muchachos. Yo dictaba las clases, yo hacía todo en los espectáculos, incluso manejaba la grabadora, daba las órdenes de las luces. Ahora mi mamá me ayudó muchísimo porque ella nos hacía siempre la ropa, el vestuario, y así fue como comenzó. Poquito a poco hemos ido subiendo, ahora tenemos cerca de 50 bailarines y tenemos ya personal también de oficina, y tenemos un maestro ruso que hemos traído del Bolshoi, de Moscú. Golosines lo armé yo como pude cuando la municipalidad me pidió hacer el ballet La Golosines completo, y sacando de un video de acá, de algo de allá, de lo que yo recordaba, y eso nos abrió muchísimas puertas, porque sabes que La Golosines es el ballet más conocido que hay y todo el mundo quiere ver La Golosines, de manera que cuando pedí 6 fechas para darlo, me dijeron que era demasiado, que no iba a haber público para tanto. El día de la 6ª función fue tanta gente al teatro que no entraba en el teatro, se quedaron afuera. Pero lo más lindo de la Escuela de Lucy es que te incorpora al escenario y a la experiencia teatral desde muy pequeña, ¿no? Entonces yo recuerdo que entré a los 6 y a los 7, 8 años ya estaba haciendo de títere en Copelia, ¿no? Y empezando a interpretar y a entender, ¿no? Los personajes, la historia, la dramaturgia detrás y todo lo que se involucraba. Entonces eso es algo maravilloso que tiene Lucy y que particularmente me enganchó. Lucy trae acá al Perú el Royal Academy of Dance, que es una serie de exámenes que tienen sus niñas en la escuela. Yo estoy con Lucy desde que tengo 8 años y con ella he tenido las oportunidades de poder participar en las obras del ballet municipal y llegar a mi meta, que era ser Clarita en el Cascanueces, ¿no? Lucy Telge ha cosechado muchos éxitos. La suya es una carrera consagrada con distinciones tan importantes como la Orden del Sol del Perú y el premio de la Royal Academy of Dance de Londres. Entonces viajé yo a Londres para recibirlo y allá fue algo inaudito, porque nunca me había imaginado que yo iba a pasar por un momento así. Cuando leyeron lo que yo había hecho acá, bueno, cada persona premiada, digamos, subía al escenario donde estaba toda la plana mayor, digamos, del Royal Academy, y cuando yo ya estaba subiendo, ya comenzó los directivos, los directores del Royal, se pararon a aplaudir, y entonces todo el público se paró también, y fue algo que, bueno, nunca se me pasó por la cabeza la idea de que pudiera tener una cosa así en Londres todavía, ¿no? No se muevan porque regresamos con el Ballet Nacional del Perú.
Los orígenes del Ballet Nacional del Perú se remontan a 1967, cuando fue fundado por iniciativa de la coreógrafa norteamericana Kay McKinnon. Ella había llegado a nuestro país en la década de 1940 y había fundado un centro de enseñanza al que bautizó con el nombre de Ballet Peruano. El Ballet Nacional en realidad lo formó la señora Kay McKinnon de Pacheco. Era una señora americana que había hecho ballet en Estados Unidos y hacía acá el Ballet Nacional, pero en gran parte lo que hacía ella era investigar en las danzas folclóricas y hacía un ballet clásico folclórico, digamos, porque hacía las danzas folclóricas en puntas, con zapatillas de puntas. Entonces era un ballet que era un poco no lo común en todo el mundo, porque era más folclórico que clásico, ¿no? Kay McKinnon es la que consiguió esto para que tengan un salario los bailarines y formar una escuela superior de ballet, ¿no? Para que de ahí nutran a las compañías. Los inicios de la Escuela Nacional Superior de Ballet se remontan también al año 1967. El Ministerio de Educación reconocía a esta institución, que se llamaba Instituto del Ballet, como una escuela que formaba bien a bailarines, y a la vez se crea un elenco para que pudieran practicar los estudiantes de ballet, pudieran practicar la danza en el escenario, ¿no? Así es que esos son los inicios de la Escuela Nacional de Ballet. Después, con el tiempo, fue cambiando de nombre hasta llegar a ser la Escuela Nacional Superior de Ballet. Hoy, la Escuela Nacional Superior de Ballet goza de rango universitario. Es como valorar realmente el arte a nivel formativo, ¿no? Entonces, esos son los elementos que han hecho que la danza se revalore, la danza sea vista de una manera diferente, no de una manera recreacional, sino como una profesión en realidad, ¿no? En 1979, la estructura del Ballet Nacional se renovó. El director del Instituto Nacional de Cultura convocó al Ballet de San Marcos, al Grupo Nacional de Danza y al Ballet Moderno de Cámara para que se uniesen y conformasen la nueva agrupación nacional. Una de las directoras más importantes del Ballet Nacional ha sido sin duda la bailarina Olga Shimazaki, quien desde los años 60 desarrolló una carrera brillante tanto en el Perú como en el extranjero. En 1988 fue nombrada directora del Ballet Nacional por un año, pero cuando este año pasó fue nombrada directora titular y permaneció en ese cargo por casi 3 décadas. Ahora amo
amo tanto que día a día que me levanto digo, soy feliz de ir otra vez al Ballet Nacional como coordinadora artística y ver a los bailarines cómo surgen, cómo progresan. Y ahora el Ballet Nacional ha mejorado muchísimo gracias a nuestro Jimmy Gamonet, que él tiene la base, la técnica del ballet neoclásico. El objetivo mío es el de poder crear repertorio que refleje el nivel artístico y el nivel técnico del elenco, ¿no? Y a la misma vez llevar obras que no solamente educan a la audiencia en cuanto a la disciplina, pero son entretenimiento, porque al final entretenemos a la gente, ¿no? La danza moderna surge a inicios del siglo XX en Estados Unidos y Alemania y rompe con las reglas y criterios del ballet clásico. La danza moderna llegó a nuestro país de la mano de la bailarina y coreógrafa francesa Trudy Kressel, quien se presentó en 1951 en el Teatro Municipal con una coreografía llamada Negro Spirituals. Aquí Kressel se enfrentó a personas que no veían más allá del ballet clásico, pero por suerte también estableció vínculos con músicos como Enrique Iturriaga, Enrique Pinilla y Antonio Mesa, que como ella buscaban una renovación artística. Y ella hizo una labor difícil y dura acá en Lima en la aceptación del arte contemporáneo. O sea, el arte contemporáneo acá en Lima ha sido, el arte moderno ha sido difícil de... Ahora estamos en una época completamente contemporánea, pero ha sido difícil de entrar, ¿no? Con el Grupo Espacio, con el IAC, el Instituto de Arte Contemporáneo, con los músicos también que querían estar haciendo cosas contemporáneas, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, a Igor Stravinsky con la Sinfónica Nacional en el año 61 acá. Y no toda la gente estaba muy dispuesta a querer escuchar esa música. Sobre la libertad de la danza contemporánea, hablaremos en lo último del programa. Ya regresamos. La presencia de otras figuras internacionales como la bailarina expresionista alemana Dora Hoyer contribuyó al trabajo que Kressel había empezado a desarrollar en nuestro país. De hecho, Kressel dejó muchísimos discípulos en nuestro país que continuaron con su obra luego de que ella retornara a Europa. Hoy hay mucho más libertad de movimiento, o sea, coreógrafos experimentan con cualquier tipo de música, la danza clásica, la danza contemporánea, la danza moderna, y entonces hay bastante libertad hoy en día para experimentar. No estamos en el siglo XVIII, donde tenías que seguir ciertos cánones, ¿no? Para componer, para presentar. Es bello lo que está pasando en este momento. Yo a los 17, cuando ya soy primera bailarina, bailo Kitri y luego bailo El lado de los cisnes, y ahí me ve Yvonne von Mollendorf y me propone hacer una pieza de danza contemporánea, ¿no? Y en ese momento empiezo a hacer giras con ella y es el primer acercamiento que tengo a la danza contemporánea. Entonces descubrí este mundo maravilloso en donde podía hacer
libre, mucho más libre, ¿no? Y podía explorar y descubro estas escuelas, ¿no? Como Pineapple Studios, por ejemplo, ¿no? Son escuelas en donde llegas y tienes, no sé, pues, ¿no? Desde flamenco hasta breaking, hasta hip hop, street jazz y todos los géneros y jazz, ¿no? Como dijimos al inicio, los movimientos del ballet se basan en el control total y absoluto del cuerpo. En cambio, en la danza contemporánea hay menos control y más libertad. En el ballet clásico lo que sucede es que tú tienes roles establecidos, que es exactamente lo que y además la coreografía que tú ves acá en Don Quijote la vas a ver exactamente igual, ¿no? Porque es una coreografía de petit pas, la vas a ver exactamente igual en Rusia, en Japón, en cualquier país del mundo. Entonces no hay opción a poder incorporar algo que te provocó a partir del personaje. El camino de Vania fue utilizar la danza urbana como una herramienta de transformación. Para ello, fundó una asociación cultural y formó el grupo Ángeles de Arena, con jóvenes acróbatas de Ventanilla. Cuando tú quieres comunicarte con alguien, tienes que también entender al otro, ¿no? Y ahí está, creo que estuvo el kit de poder entender que me tenía que acercar a ellos a través de la danza urbana, tenía que adquirir mayores conocimientos, y la cultura urbana fue un lugar de transformación, ¿no? De situaciones de delincuencia, de violencia. Y me di cuenta que lo que quería hacer era algo distinto, que quería usar la danza y usar el arte como una herramienta de transformación, usar el proceso, no el fin. No convertir bailarines, sino transformar el alma y el espíritu de adolescentes y jóvenes que no tienen oportunidades, pero que tienen un talento enorme para que empiecen a creer en ellos mismos. Al controlar tu cuerpo, empiezas a controlar tu mente también, ¿no? A estas alturas del siglo, es una realidad que el ballet y la danza han dejado los círculos elitistas de sus orígenes y se han convertido en disciplinas al acceso de cada vez más personas. Yo creo que el haber hecho tantas veces funciones en los pueblos jóvenes, en los distritos alejados de la capital, hemos bailado en un camión, que se abrían las barandas del camión y se formaba un escenario bastante aceptable. Y con eso hemos ido a San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Comas, al Agustino, hemos ido a montones de distritos y se llenaban las plazas de gente para ver el espectáculo. Y yo creo que eso ha hecho que ahora haya mucho más público para ver ballet en Lima de lo que había hace 25 o 30 años. Ahora nosotros damos temporadas generalmente de 15 funciones y cuando es algo como Cascanueces o el Lago de los Cisnes, más funciones todavía, hemos llegado a dar hasta 25 funciones, creo, de la misma obra.
partir del 2013 tengo un proyecto de danza comunitaria. Eso es un proyecto muy bello que se hace en todo el mundo, que es para todo el mundo, niños, grandes, chicos, que quizá no tienen el recurso de ir a una academia, qué sé yo. Seguimos ahí año tras año con niños de todas las diferentes partes del Cono Norte y hemos visto cómo la danza en muchos casos les cambia la vida. Tienen más seguridad en sí, aprenden disciplina, aprenden cómo comunicarse con los demás, con tolerancia y la belleza de moverse con buena música, porque es muy importante eso, ¿no? Han hecho trabajos, ese es el grupo, pero no son profesionales, no están aprendiendo a ser bailarines, pero la danza les prepara para la vida. Bailar ballet o hacer danza moderna es sin duda una pasión. Contar la historia también es una pasión. Ser actor o ser actriz es otra tremenda pasión, la mía. Trabajar en lo que a uno le apasiona es una suerte y un regalo también, pero es el ideal que todos deberíamos perseguir, porque es posible. No permitan que nadie te diga que eso no puede ser así. Cuando trabajamos en lo que nos apasiona, nos sentimos realizados. Y cuando nos sentimos realizados, somos más felices y podemos dar felicidad a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestro país. ¿Están de acuerdo? Nos vemos en la próxima.